La forma en que el chico enunciaba cuidadosamente cada palabra como si Dazai fuera un niño pequeño era terriblemente condescendiente. Quería apuñalar al mocoso. Preferiblemente pronto. Pero Dazai estaba trabajando en algo llamado autocontrol. Los fantasmas. Aparentemente. Gritaban cuando intentaba tocarlos. Estaba rezumando tanta malicia que las criaturas que ya estaban muertas tenían miedo de volver a estar muertas, de nuevo. Pero peor. Porque era por las manos de Dazai. Así que estaba practicando la moderación. Dazai sonrió. Draco sonrió. Ninguna de las dos era una sonrisa agradable. Pero llamarla maliciosa solo invitaría al peligro. Así que agradable seguía siendo el término de trabajo. Feliz era un poco exagerado. Coincide con la aguja. Gesticuló Dazai. Sonriendo agradablemente. Entendido. Draco le devolvió la sonrisa. También con amabilidad. Y dijo: «Todavía no has sacado tu varita. ¿Estás seguro?» Comillas. Estaba practicando el autocontrol porque las personas no te sirven de nada si huyen más rápido de lo que puedes atraparlas. No lo sé. Malfoy. Respondió Dazai con una voz que probablemente se clasificaría como alegre en algún lugar de este miserable planeta. A su lado. Pansy temblaba por razones completamente ajenas. ¿Lo soy? No esperó una respuesta e ignoró deliberadamente a Draco cuando el chico intentó darle una. Tal vez la profesora McGonagall te dé una instrucción. Especial solo para ti si se lo pides muy amablemente. Dazai. En cambio, Dazai sacó la elegante caja negra de su mochila. Su varita. Todavía no la había visto. Por encima de su hombro. Dazai escuchó a Blaise hacer un sonido de apreciación. «Tiene clase», comentó. «¿De qué está hecho?» Comillas. «Ni idea. Madera». «Probablemente». Dazai tarareó mientras quitaba la tapa. «Sangre. Sin duda». «¿Qué?» Comillas. De todos modos, sacó la varita de su caja y la levantó a la luz. Al igual que la caja que la contenía. La varita de Dazai era larga. Delgada y oscura. En la punta. Era más afilada que las otras varitas que Dazai vio a su alrededor. Probablemente buena para apuñalar a alguien si fuera necesario. La golpeó contra la mesa una vez. Tarareando con curiosidad cuando hizo el sonido de una madera delgada y hueca. Apreció el brillo por un momento más antes de volver su atención al Malfoy. Raya... ¿Cuál era ese hechizo? ¿Jefe? ¿Qué tipo de madera es esa? ¿Treno negro?, preguntó Draco. Pino. Roble. Dazai enumeró sin rumbo. Cerezo. Cedro. Pensé que todas las maderas eran iguales. El mío es espino blanco. Es muy difícil de dominar. Así que entiendo por qué no lo tienes. Draco zumbó con toda la energía molesta de un mosquito mientras hacía alarde de su varita para que todos lo vieran. Crabbe y Goyle emitieron U y A en los lugares correctos. Dazai sonrió agradablemente y Draco le devolvió la sonrisa. Dazai no puso los ojos en blanco porque estaba practicando el autocontrol. Pero sonrió un poco más. Ya que es difícil de dominar. ¿No tendrás que esforzarte el doble que los demás? Tomaré mi varita de pino, roble, cerezo, cedro. Gracias. No puede estar hecho de todo eso. Dazai. Tarareó Blaise sin comprometerse. Alguien se aclaró la garganta y la pequeña pandilla de Draco hizo una pausa para mirar hacia arriba. La profesora McGonagall los estaba mirando con evidente fastidio. Arrugó la nariz y Dazai imaginó a un gato intentando no estornudar. Apunta a la aguja. Alumnos, dijo, posiblemente lo suficientemente alto para toda la clase. Pero ciertamente lo suficientemente alto para 6 Slytherins que se peleaban entre sí. Quiero que todos y cada uno de los alumnos hagan al menos un intento sólido antes de que termine la clase o empezaré a descontar puntos. Dazai asintió y miró la cerilla que se encontraba intacta sobre su escritorio. Tendrá que disculparme. Jefe. Pero durante el resto de la clase. Mi varita de pino. Roble. Cerezo y cedro y yo haremos lo mínimo para convertir esta cerilla en una aguja. Está claro que solo es Endrino. Habían tomado notas sobre cómo transfigurar solo esta cosa durante toda la hora.
Bueno, los últimos 30 minutos. Era aburrido y Dazai se pasó toda la clase preguntándose si podría transfigurarse en un cadáver. Pero estaba allí y había escuchado. De todos modos, McGonagall les había dicho que practicaran el cambio de cerilla con un aire de «espero que fracasen». Pero todavía nos quedan 15 minutos y... Maldita sea. Los voy a usar. Comillas. Bueno. De todas formas quería hacer algo más práctico. Suponiendo que tuviera magia. Dazai todavía estaba bastante seguro de que era una mentira que Mori había inventado. Pero... sí. Extendió la varita y la hizo girar un poco. El partido no fue divertido. Dazai tampoco. Bueno. Lo intenté. Comillas. Blaise levantó la vista de su propia cerilla y arqueó las cejas. No has hecho nada. Hizo un movimiento con su varita y... aunque la cerilla no cambió por completo. Rodó sobre el escritorio. Comillas. Le soplaste. Comillas. Cállate. Replicó Blaise. Intentándolo de nuevo con mucho cuidado. Pero sin resultados evidentes. Pensé que querías hacer magia de verdad. Te has estado quejando de ello todo el día. Pero ahora ni siquiera lo intentas. Se encogió de hombros. Es evidente que ella espera que fracasemos. Voy a ir a mi propio ritmo. Como para demostrar algo. Dazai volvió a agitar su varita hacia la cerilla. Nada. Al mirar a su alrededor. Dazai vio básicamente los mismos resultados. Mocosos frustrados agitando palos en sus escritorios. Estaba completamente seguro de que no se trataba de una broma de Mori para que pareciera estúpido agitando un palo y fingiendo que tenía magia. Tal vez. Pero... podía sentir algo. Cada vez que Blaise lo intentaba de nuevo. Dazai podía sentirlo. Como si el aire alrededor de su varita se hubiera vuelto denso. Solo por un segundo. Con algo. Entonces... sí. Algo estaba sucediendo. Pero no era suficiente para realizar el hechizo. A su lado. ¿Ese algo, magia? Pareció brillar de repente antes de apagarse y morir. Lo logré. Gritó Draco. Parpadeando. Dazai se inclinó para ver qué había hecho Draco. La cerilla era. Todavía una cerilla. Pero eso no estaba del todo bien. No. Era una cerilla que solo tenía un poco de punta en el extremo. Mientras Draco mostraba su cerilla semipuntiaguda con mucho más orgullo del que merecía su hechizo. Dazai reflexionó. ¿Así que así era como se sentía un hechizo exitoso? Bueno, mayormente exitoso. Trató de concentrarse en cómo se había sentido. Cómo el aire alrededor de Draco parecía zumbar. Arder. Como si estuviera arrancando algo del aire y forzándolo a entrar en el juego. Dazai podía sentirlo como podía sentir cualquier habilidad. Ya fuera la de Mori o la de Hirotsu o la de cualquier otra persona. Pero se sentía diferente. De una manera extraña que Dazai no podía identificar. Lo cual era bastante molesto. Porque Dazai en realidad no hacía habilidades. En realidad. Deshacía habilidades. Y aunque no podía precisar exactamente qué era esa magia, definitivamente estaba relacionada con una habilidad. Lo que significaba que la anularía, si el hecho de que Snape no lo curara no lo hubiera dejado suficientemente claro. También significaba que no podría hacer magia. Lo que significaba que Mori era un idiota, Dazai ya lo sabía, y que el viejo doctor tenía algo más en mente al enviarlo allí. En realidad, era algo obvio. Pero todo esto era un nuevo nivel de odio. Felicitaciones. Señor Malfoy, murmuró la profesora McGonagall después de analizar la aguja parcialmente transfigurada. 5 puntos para Slytherin por la impresionante exhibición. Aunque le recuerdo que será necesaria una transfiguración completa para nuestros exámenes prácticos. Ya lo creo. Supongo que suspenderá todas sus materias. Una vez que el profesor se alejó para ayudar a otro estudiante. Dazai le dio a su varita otro movimiento experimental. Ninguna de las magias del aire se unió para él. Y ciertamente no hizo lo que le estaba pidiendo. Simplemente estaba zumbando a su alrededor como antes. Dándole un poco de dolor de cabeza. En realidad. Por cómo el aire mismo estaba activando No Longer Human constantemente.
Antes era una corazonada. Pero ahora estaba casi seguro. Bless. Me aburro. Comillas. Practica tu hechizo. Dazai. Se quejó, mirando el fósforo con pereza. Tal vez se vería mejor si simplemente pareciera perezoso. Y no totalmente incapaz de hacer magia. Dazai no podía comprender por qué demonios lo habían aceptado en esta escuela. Para complacer a Blaise. Dibujó estrellas en el aire con su varita. Draco se giró para mirarlo a la cara. Con una expresión divertida que parecía decir, soy mejor que tú. ¿No puedes entenderlo? Tarareó. Como tu jefe. Supongo que podría darte una mano. Considéralo tu primera lección para ser un buen mago. ¿Qué es eso entonces? Comillas. ¿Cómo aceptar las instrucciones de tus superiores? Supuso Draco con otra sonrisa agradable. Como sangre pura. Siempre seré tu superior. Vaya. Gracias. Aún así. Dazai se sentó derecho e hizo un gesto para que Draco continuara. Incluso si no podía usar el hechizo. No le haría daño averiguar qué estaba sucediendo realmente. ¿Cómo estaba manipulando la magia? Lo recordarás de nuestras notas. Oh. Estabas tomando notas. ¿No? Sé que puede ser un desafío para alguien como tú. Y Dazai dejó de escuchar. Probablemente debería trabajar en eso. Pero Draco nunca se calla. Dazai ha tenido mucha práctica en fingir que escucha a Mori cuando el médico lo cura después del entrenamiento para captar los detalles más importantes. También es experto en saber cuándo asentir. Hablando de eso. Dazai asintió e hizo un pequeño ruido de comprensión. ¿De qué diablos estaba hablando Draco? Dazai no tenía idea. Pero el rubio continuó, luciendo orgulloso de todos modos. Así que probablemente era algo benigno. Como sea. El fósforo de ese estudiante se veía muy afilado. Probablemente estaría lo suficientemente afilado como para clavárselo en la garganta. ¿Lo entiendes? Comillas. Dazai asintió. ¿A qué estaba accediendo? Sosteniendo su varita. Draco hizo un movimiento con su muñeca y Dazai sintió. El aire se volvió espeso. No. Algo en el aire se volvió más y más sólido. La varita de Draco atrajo la magia hacia ella con un movimiento y luego la expulsó con un movimiento rápido. Se sintió como si le hubiera dado un propósito a la magia. Lo cual es algo extraño que Dazai pueda notar. Pero podía. En el aire. Sí. Podía sentirlo como si hubiera estado familiarizado con el lenguaje de la magia toda su vida. Y tal vez lo estuviera. Después de todo. ¿No había sido siempre No Longer Human un zumbido silencioso en el fondo de su cabeza? La magia estaba por todas partes. Era muy potente aquí. Pero estaba por todas partes. En realidad no se había dado cuenta. O bien. Se había dado cuenta. Pero no se había dado cuenta de que ya no era humano, estaba haciendo algo en realidad. Y no solo estaba activo constantemente por defecto. Draco se aclaró la garganta y Dazai se obligó a concentrarse en el presente. Esto era interesante. Aprender a leer la magia en el aire. Podría ser una habilidad útil. ¿No? Dazai abrió la boca, dispuesto a pedir otra demostración. Incluso si eso significaba humillarse un poco más ante Draco. Bajen las varitas. Comillas, por supuesto. Eso es todo por hoy. Clase. Continuó McGonagall. Su primera lección de transfiguración siempre es bastante difícil. Después de todo. Es probable que nunca hayan intentado algo tan complejo como transformar una cosa en otra antes. Aún así. Estoy impresionada con el trabajo que la mayoría de ustedes han hecho hoy. Para la próxima clase. Espero que todos hayan memorizado las tablas que discutimos en clase hoy. Tienen un ensayo para entregar el viernes. Los detalles están en la pizarra. No lo olviden. Pueden retirarse. Dazai se puso de pie y siguió a su grupo fuera del aula. Con solo una mirada de despedida a su escritorio. La cerilla que estaba allí no había sido tocada por la magia. Se preguntó si la profesora McGonagall se daría cuenta de que literalmente no le había pasado nada. No le pasaría nada. Aún así. Era una lección difícil. Tendría unos días antes de que alguien comenzara a sospechar que era incapaz de hacer magia. Dazai. Suspiró Blaise cuando finalmente lo alcanzó. Ni siquiera lo intentaste. Lo intenté.
Comillas. Simplemente estabas dibujando formas en el aire. Comillas. ¿Te diste cuenta de eso? Comillas. Eso le valió una mirada bastante exasperada. ¿Por qué no me escuchó?, interrumpió Draco, haciendo girar la mano en el aire como si estuviera captando la atención de todos. Estoy seguro de que incluso un hijo de Muggles como tú podría darse cuenta si tan solo prestara atención a mi forma. Dazai casi puso los ojos en blanco. Pero se obligó a sonreír. Gracias por demostrarlo. Pero no estoy seguro de que sirva de mucho. Draco suspiró como si estuviera haciendo una gran concesión. Tienes razón. Eres un estudiante un poco inútil. Pero con mi guía, estoy seguro de que lograrás algo. Dazai sonrió con agrado. Y aunque decir que estaba feliz era un poco exagerado, ver a Draco alejarse fue un poquito agradable. Pensé que seguro era como un mago de la mafia. Blaise le lanzó una mirada arqueada por encima del tablero de ajedrez. Movió su torre con un suspiro. ¿De quién estás hablando? No me digas que te refieres a Draco. No. Profesor Quirrell. Comillas. ¿Quiero saber? Comillas. Dazai se hundió aún más en su silla con el ceño fruncido, dibujando en su mente una imagen del profesor con turbante. ¿Existe siquiera una mafia de magos? Quiero decir, si alguien aquí es mafioso. Lo cual no es así. Por supuesto. Sería una tontería. Pero si alguien lo fuera, sería Quirrell, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? Comillas, preguntó. Por favor. Tome su turno. Con un resoplido divertido, Dazai se acercó a su caballero. Parece el tipo de persona que se le da bien. Tiene un aire de, te rompería las piernas si tuviera que hacerlo. ¿Estamos hablando del mismo profesor? Tartamudeó durante toda la clase y casi lloró cuando se negó a responder una pregunta. Sí. Ese tipo, se quejó. Durante toda la clase habló de sus viajes. Lo cual es aburrido porque ninguno de ellos tenía que ver con secuestros ni venta de drogas ni nada de eso. A mí me parece un verdadero criminal. ¿Tú también lo ves? ¿No? Blaise lo miró fijamente. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había movido una pieza en el tablero hasta que la dejó caer sobre la mesa. Comillas. A veces no te entiendo. Yo tampoco. Por encima del tablero. La mano de Dazai se quedó quieta ante la interrupción. No puedo creer que esté saliendo con él. Blaise. Dazai giró el cuello y miró fijamente el puchero de Pansy. Después de una pausa, se volvió hacia el tablero de ajedrez sin hacer nada más que apoyar la cabeza en sus brazos. Soy una gran compañía. Obviamente. Eres compañía, corrigió Blaise. De todos modos. Ya casi es el toque de queda y sabes que se perderá si lo dejo vagar por ahí ahora. Dazai parpadeó y se sentó. ¿Estás cuidándome? Comillas. Tu turno. Comillas. Oh. Dazai volvió a centrarse en el juego. Aún así, susurró Pansy. Un sangre sucia. Blaise. ¿Y estás jugando al ajedrez con él? Incluso dejándolo ganar. En realidad, él es quien gana, respondió Blaise, con un dejo de irritación en su tono. Se limpió la voz de emociones antes de añadir. Y es la mascota de Draco. No mía. Finalmente. Después de decidirse por un movimiento, Dazai volvió a mirar a Blaise a los ojos. ¿Estás cuidándome? ¿Eso es peor? Comillas. Blaise hizo un gesto normal con la mano y luego entrecerró los ojos hacia el tablero de ajedrez con el ceño fruncido y agitado. Aún así, gruñó Pansy. No me gusta. ¿Por qué quiere un nuevo? ¿Un nuevo proyecto personal? Blaise no respondió. Excepto para mirar con enojo a la reina de Dazai. Después de unos segundos, gruñó y derribó a su propio rey. ¿Perdiste? Comillas. Ibas a ganar en 2 movimientos y lo sabes. Prefiero no perder el tiempo en algo que ya está perdido. Frunció el ceño y miró a Dazai como si hubiera algo allí que analizar. Blaise no habló durante un largo momento. ¿Sabes? No creo que Draco se dé cuenta de lo inteligente que eres. Tal vez simplemente no está prestando atención. O te estás haciendo el idiota. Comillas. Lo dijo como una observación ociosa. No como una amenaza.
Si alguien de Port Mafia hubiera dicho eso, sería una amenaza. Si su padre hubiera dicho eso, habría sido una sentencia de muerte. La gente es tan curiosa como esas cosas. Siempre dice una cosa y quiere decir otra. Dazai tarareó, recogiendo su triunfante rey negro y haciéndolo girar entre dos dedos. Bueno, tal vez eso también. Escuchó a Pansy burlarse desde el sofá. Claramente en desacuerdo con la evaluación de Blaise. Bueno, no se puede ganar en todo. Y solo gracias a que Blaise parecía relativamente neutral en la mayoría de las cosas pudieron tener una conversación civilizada. Con Draco. Bueno. En realidad era como cuidar perros, pero no creía que Draco se diera cuenta de en qué cuello se estaba poniendo el collar. Dazai le dirigió a Pansy un brillo peligroso y se permitió reír. Al final te conquistaré. ¿Sabes? La gente dice que soy muy encantador. Nadie ha dicho eso de ti nunca. Dazai hizo pucheros y pateó con los pies debajo de la mesa. Antes de que pudiera pensar en una respuesta adecuada, Blaise se puso de pie. Se estiró y arqueó la espalda de forma espectacular con un chasquido. Suspiró y se relajó de nuevo. Me iré a la cama temprano esta noche. Comillas, ¿confías en que no voy a escaparme? Preguntó Dazai. Divertido. Blaise se acomodó la túnica sobre los hombros y miró fijamente a su amigo. A diferencia de ti, yo no tengo por qué hacer todo lo que dice Draco. Si quiere que alguien te vigile, debería pedirle a uno de sus matones que lo haga en su lugar. Ah. Blaise es tan irresponsable. Buenas noches. Comillas. Dazai se quedó mirando a Blaise hasta que la puerta del dormitorio del chico se cerró de golpe. Todavía había algunos Slytherins despiertos. Y aunque Dazai no creía que ninguno de ellos quisiera empezar una partida, igual reinició el tablero de ajedrez. En realidad, estaba bastante seguro de que todos aquí básicamente lo odiaban. No es que a Dazai le importara. Había estado evitando a todos los demás, habiéndolos considerado inmediatamente no lo suficientemente interesantes como para meterse con ellos. Estaba haciendo rodar el rey negro sobre su cabeza puntiaguda cuando Pansy se sentó frente a él en la mesa. ¿Quieres jugar? Comillas. Pansy la fulminó con la mirada. No contigo. Yo tampoco querría perder en tu lugar. Entonces. Sonrió con sorna por encima de los gruñidos nerviosos de la chica. ¿Qué querías entonces? Ella lo miró fijamente por un segundo, con el rostro arrugado de una manera que hizo pensar a Dazai que estaba luchando con sus pensamientos sobre algo. ¿Crees que eres sexy? Solo porque Draco te deja pasar el rato. No lo eres. Dazai casi se echó a reír. Casi. ¿Estaba ella tratando de amenazarlo? ¿A él? Como si no supiera 20 formas diferentes de matarla con solo la pieza de ajedrez entre su pulgar y su índice. Dazai se divirtió con la imagen mental, antes de ceder ante la mirada de Pansy. Comillas. ¿Estás celosa? ¿De qué? Sonaba con la dosis justa de disgusto por ser comparada con Dazai. Lo cual. Esta vez. Sí que se rió. ¿Qué es tan gracioso? No estoy celosa de una sangre sucia. Seguro. Comillas. Pansy tomó un peón blanco en su puño y lo estrelló 2 pasos más adelante en el tablero. Bueno. Ese es un desafío como nunca antes había visto. Dazai exhaló un suspiro levemente divertido y devolvió a su rey a su trono. Después de un momento de vacilación, hizo su primer movimiento en el tablero, mirando a Pansy, que estaba medio inclinada sobre la mesa en concentración. Murmuró. Será mejor que no estemos peleando por quién pasa tiempo con Draco. Porque literalmente me arrojaré a la chimenea si lo hacemos. Otra pieza avanzó en el tablero y Dazai suspiró. Caballos. Torres. Alfiles. Los 2 ejércitos se arrastraron alrededor del tablero en silencio durante casi 5 minutos antes de que Pansy finalmente hablara. Los nacidos de Muggles no pertenecen a Slytherin. Eso me han dicho. Oh. Gracias a Dios. No estaban peleando por Draco. Estaban peleando por esta tontería de la sangre. Lo cual era genial. Porque Dazai había estado considerando perder el juego si ganar significaba reconocer que le gustaba Draco. Armado con este nuevo conocimiento, Dazai se preparó para destruir a Pansy al ajedrez. Después de todo,
Tenía una racha que mantener. Ella lo miró fijamente como si supiera que él no se había tomado en serio su juego y se sintiera profundamente insultada por ello. Los nacidos de Muggles deberían quedarse en esas otras casas asquerosas donde pertenecen. La reina de Pansy cargó hacia adelante. Pero aquí estás. Y Draco y Blaise están bien con eso. Como si no fueras una plaga en nuestra casa. ¿Ser considerado un subordinado era considerado una bienvenida amable? Según los estándares de Port Mafia. Suponía que eso era misericordioso. ¿Pero una escuela? Dazai respiró hondo. Estaba afinando ese músculo del autocontrol. Y dijo algo significativamente menos amenazante de lo que había estado pensando. Te das cuenta de que solo me tienen atado. ¿Verdad? Draco parece del tipo al que le gusta mantener las plagas bajo control. ¿Control de daños? Claro, dijo Pansy. Más que nada para sí misma. Al parecer. Movió un caballo sin pensar y Dazai capturó a la reina expuesta que dejó atrás. Aún así no me gusta. Hay mejores formas de lidiar con cosas como tú. Dazai se encogió de hombros y miró a la reina robada. La pareja perfecta para su compañera más oscura. La suya todavía en juego. Siempre le había gustado el ajedrez. Era una pena que nadie aquí pareciera un jugador lo suficientemente bueno como para enfrentarse a él. Los niños son aburridos. Mori al menos habría dado pelea. Ella lo observó por un momento más antes de dejar escapar un suspiro. Pansy se había enfadado cuando lo había desafiado antes. Pero algo en tener que quedarse quieta y calcular sus movimientos debía haberla tranquilizado. Al menos ya no gruñía. Pruébalo. Comillas, parpadeó. No confío en ti. Creo que te colaste en Slytherin porque eres una sucia sangre sucia que trama algo, dijo Pansy en voz baja. Pero Draco te quiere cerca. Quiere usarme. Pensó Dazai indignado. Pero se mordió la lengua. No es como si fuéramos amigos. Demuestra que eres leal a Slytherin. Demuestra que eres leal a Draco. Puso la reina blanca junto a sus compañeros caídos. Dazai frunció el ceño mirando el tablero de ajedrez. Estaba ganando. Obviamente. Había un camino obvio hacia la victoria que Pansy no veía allí abajo y que explicaba su derrota en 3 sencillos pasos. Pero Dazai solo estaba jugando. Eso era todo lo que había estado haciendo desde que llegó a Hogwarts. Sin embargo, al escuchar la voz roja como la sangre de Pansy deletrear sus demandas, se le ocurrió una vez más. Estos niños se toman demasiado en serio la lealtad a la casa. No muy diferente a la mafia. Dazai se preguntó qué hacer con Pansy mientras pretendía contemplar su siguiente movimiento en el juego. Ella no era como Blaise, a quien no le importaba en lo más mínimo lo que hiciera Dazai. O como Draco, que estaba demasiado cegado por su propia autoestima como para darse cuenta de que Dazai solo era un subordinado mientras él pensara que podría ser divertido. Pansy era cautelosa. Pensaba que él era un idiota. Claro. Pero sabía que eso no le impedía ser peligroso para los valores de la casa que ella estaba tratando de proteger. Adelantó una pieza y se rió en silencio. Pansy era quizá la única persona que tenía suficiente miedo por él. Aunque fuera terriblemente fuera de lugar. ¿Qué tenías en mente? Por un momento. Pansy no dijo nada. Miró con enojo el tablero de ajedrez antes de levantar la cabeza de golpe. Estoy segura de que se te ocurrirá algo. Con un gruñido. Pansy agarró el rey entre los dedos y, sin previo aviso, lo arrojó por el tablero. Chocó contra algunos de los peones de Dazai y los derribó. Observó cómo las piezas chocaban entre sí antes de volver a hablar. Dame una muestra de lealtad. Sangre sucia. ¿O sí? Preguntó Dazai. Curioso. Una mañana te despertarás y descubrirás que Draco ya no te protege de Slytherin. No eres bienvenido aquí. El hecho de que te haya aceptado como subordinado fue una muestra de misericordia. Si no puede huesearte o arreglarte o cualquier otra cosa que quiera hacer contigo. Daré mi palabra y haré de tu vida aquí un infierno. Demuéstrame que tu vida merece ser protegida. No le preguntó si entendía los términos de su acuerdo. En realidad no tenía que hacerlo. Pansy se puso de pie y desapareció detrás de una puerta cerrada y Dazai la observó irse con una expresión vacía de emoción. La mayoría de los otros Slytherin ya se habían ido a dormir. Pero los que estaban aquí ahora.
Dazai vio en sus rostros que las palabras de Pansy no estaban lejos de la verdad. Querían destrozarlo porque era hijo de Muggles. Contra todo pronóstico. La realidad le hizo querer reír. Pero Dazai estaba practicando el autocontrol. Así que en lugar de eso, volvió a poner el tablero en silencio. Dazai volvió a soñar con las pinturas y con las personas que vivían en ellas. No soñó con Pansy obligándolo a aceptar una muestra de lealtad. Su problema no era ella. Ella era el juego al que estaba jugando. Solo una parte del juego. Su problema era que todavía estaba vivo para jugarlo. La primera semana de Dazai en Hogwarts fue terriblemente aburrida. Pero si Pansy le preguntaba, tal vez fingiera estar preocupado por ello. Fin.